Ya, desde este momento está grabando. Estamos viendo actualmente la NIC 2, pero las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP, también tienen marco conceptual, que es muy similar al que vimos, ¿ya? Muy similar en un 80% y más a lo mejor, quizás casi en un 100%. También tiene una norma sobre políticas, estimaciones y errores contables, ¿ya? No me acuerdo si es la NIC-SP 2. Y obviamente tiene también las normas sobre los distintos temas que contienen las NIF. Y específicamente la NIC SP 12 es la NIC SP 2, ¿ya? Y se puede hacer un análisis comparativo entre ambas, ¿ya? Y podría ser eso materia de algún trabajo comparativo que pudieran hacer ustedes y podría asignarle una norma a cada uno de ustedes, como no son muchos, podría asignarle una norma y que hagan el análisis comparativo y vas a encontrar con cosas bien interesantes. Por ejemplo, bueno, en inventario son muy similares, la 2 y la 12 la van a ver que es muy similar. En propiedad, plantilla y equipo se van a encontrar también con algunas particularidades, pero las generalidades son casi iguales. Pero sí tienen alguna diferencia en lo que se refiere al deterioro, ¿ya? Y lo que es NIC 36 respecto de deterioro de activos no financieros, ¿cierto? En las NIC SP se divide en dos normas sobre deterioro, ¿ya? Y la diferencia está en reconocer distintos criterios para determinar el deterioro. Entonces es como más amplia la NIC SP, da mayores alternativas. Incluso se está estudiando, y ya de hecho se está haciendo en algunas empresas, incorporar algunos de los criterios de NIC SP, incorporarlos a las NIF. Entonces hay una cercanía muy grande y con eso podemos ir ganando espacio para ir adelantándonos cuando lleguemos según el programa, a ver las NIC-SP, porque antes de ver las normas específicamente, que son muy parecidas a las que estamos viendo, si vimos la NIC 8, den por pasada la NIC-SP 2, creo que es la sobre políticas contables. Si vimos el marco conceptual de las NIF, damos por pasado el marco conceptual de las NIC-SP, es prácticamente lo mismo, es decir, lo mismo, ¿ya? Pero sí tenemos que ver las diferencias del entorno en que se mueve, en que se aplican las normas, y esa es la diferencia que vamos a tener con las NIC-SP, ya que vamos a tener que reconocer el entorno, que es el marco del sector público. Y ahí está fundado en un sistema de contabilidad general de la nación y en un ERP que existe, que es el Sistema de Información y Gestión Financiera del Estado, y eso va a ser la diferencia, pero las normas en sí son prácticamente iguales, ¿ya? No, excepto algunas que obviamente tienen sus diferencias por los sectores en que se aplican, ¿ya? Entonces, para que sepan que cuando estamos tratando algunas normas específicas como la que estamos viendo, inmediatamente podemos equipararla a la NIC-SP correspondiente. En este caso, NIC-SP 2, que es inventarios, la podemos equiparar a la NIC-SP 12, que es inventarios, respecto a las NIC-SP, ¿ya? ¿Se entendió? Esa es la idea para comenzar. Y en esta clase vamos a terminar con el rubro de la NIC 2. Pero la idea es que vayamos analizando con algunos estados financieros. Vamos a terminar la presentación, vamos a ver los temas que quedan pendientes de la presentación que tratamos en la clase pasada, y luego vamos a navegar a través de algunos estados financieros respecto a las notas que aparecen allí, porque son bien interesantes. Y ahí nos puede ir abriendo algunos temas que podemos ir discutiendo paralelamente. Así que voy a comenzar con la presentación de la clase pasada. ¿Qué es esta? Bueno, en la clase pasada voy a volver un poquito, voy a partir desde el principio. Vimos que la agenda contenía objetivos de alcance, las define algunos conceptos, la evaluación de la existencia o medición, evaluación, medición, valorización,
el reconocimiento de gasto y la información a revelar. Nosotros llegamos hasta aquí, hasta la valorización de existencia en una parte, nos quedó pendiente en una parte. Entonces aquí vimos los objetivos de la norma. Vimos los objetivos, vimos el alcance, a qué se aplica a todas las existencias, excepto hay algunas que son las que están en contrato de construcción y las que son por la NIC 41. Vimos la definición, qué es lo que son los activos, las existencias. Dijimos que son activos, ¿cierto?, para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios, o conservados para su venta o distribución en el curso de las operaciones, o en el proceso de producción para la venta o distribución. Entonces ya tenemos claro lo que son las existencias, ustedes también lo tienen claro. ¿Ya? Después vimos algunas definiciones como el valor neto realizable, en qué consiste, y la diferencia con el valor razonable, que ya hay diferencia porque el valor neto realizable es un valor específico, como dice acá, y el valor razonable o valor justo no, sino que se compara con el valor de mercado. Y el valor neto realizable es el monto que se puede determinar, que se puede lograr por la venta de los inventarios. Vimos aquí un cuadro en que están la valorización inicial, los costos de adquisición, luego los costos de transformación, ya una vez los costos posteriores, ¿cierto? La evaluación posterior. Aquí dice claro cómo se miden o valorizan las existencias al costo, al valor neto realizable, el que sea más bajo, ¿ya? O el menor, como dice ahí. Y luego están todos los costos de adquisición, de transformación y otros costos para darle a la existencia su ubicación y condición actual, o sea, toda la valorización posterior. Y aquí están entonces los costos de transformación, a través de los costos directos, los costos indirectos que corresponden, en fin. Ustedes han visto todo eso en costos. Y otros costos adicionales que pudieran incluirse, como los que se mencionan ahí, de diseño, y otros costos indirectos, fabricación, fijos y variables, que no se derivan de la producción, pero que están directamente relacionados con el costo, ¿cierto?, con la existencia. Y también se indican cuáles no serían costos y que deben reconocerse como gastos del ejercicio. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase pasada. Luego vimos los costos de la existencia de un prestador de servicios, o sea, una empresa no productiva, ¿ya?, sino que presta servicios. Dimos algunos ejemplos. Y cómo está conformado su costo, bueno, mano de obra, otros costos de personal de supervisión, otros costos indirectos atribuibles al servicio, y nos incluyen otros que no están directamente relacionados con la prestación del servicio, ¿cierto? Personal relacionado con las ventas, personal de administración general, eso no está relacionado con la prestación de servicio. Y eso también ocurre para el caso de las empresas productivas. Vimos el tema de los productos agrícolas, ¿cierto? Que son los productos agrícolas que se hayan cosechado o recolectado sus activos biológicos, son valorizados a su valor razonable, ¿cierto?, menos los costos de enajenación en el punto de la cosecha y recolección, y de ahí para adelante se evalúan de acuerdo con la NIC 2, porque pasan a ser existencias que se van a vender, ¿ya? Que se tienen para vender. Eso es el concepto que ustedes deben tener para diferenciarlo de otras normas, es que las existencias, los inventarios son activos que se tienen para la venta, ¿cierto?, o para ser transformados en un proceso productivo que al final elabore productos que van a ser transados. No se tienen para mantenerlos ahí permanentemente. Por eso también la NIC 41 diferencia, ¿cierto? Diferencia, bueno, la NIC 41 es muy amplia, tiene, ya lo vimos en la clase pasada, tiene, ¿cómo se llama?, plantaciones, ¿cierto?, frutales, plantaciones forestales, en fin, eso desde el punto de vista vegetal. También tiene, desde el punto de vista animal, tiene planteles de distintas especies de animales que se mantienen como para fines de producir algo, ya sea planteles lecheros, ¿cierto?, obtener carne, en fin, y eso también son activos biológicos que se transan de acuerdo con esa NIC
41, pero que requieren un procesamiento. Entonces, cuando lleguen a esa parte final del procesamiento, de esa recolección final, se van a evaluar a valor justo menos los costos de enajenación y luego van a pasar a ser parte de los inventarios, ¿ya? Para que pasen a ser con el propósito de ser enajenados o vendidos. Luego vimos los sistemas de medición de costos, ¿cierto? Y ahí hablamos, bueno, algunos métodos específicos, porque el más habitual son los que estamos viendo ahí. Cuando hablo de sistemas de medición de costos, me refiero a que dice cuáles son los criterios para valorar las existencias, ¿ya? Entonces, los criterios para valorar las existencias son dos: costo o valor neto realizable, el que sea más bajo. Y ya vamos a ver el valor neto realizable, ¿ya? La NIC 1 reconoce también como algunos sistemas de medición de costos especiales, el método del costo estándar, ¿cierto?, que va muy relacionado con el control de gestión, que requiere la aplicación de ciertos estándares de medición y de comparación para verificar que lo que está planificado, esos costos planificados, estén realmente funcionando. Por lo tanto, aquí están muy asociados a toda la gestión. Siento que se deben planificar estos costos, estos estándares se deben planificar, ya determinar qué niveles se espera en cuanto a materias primas, suministros, mano de obra, cierto rendimiento de la capacidad instalada, ¿ya? Y luego comparar si se logró o no se logró eso, y ajustar, ¿ya? Y en el caso del método minorista tiene relación con la rotación de inventario, ¿cierto?, que es mucho más simple aquí, se sacan por diferencia de inventario, ¿ya? Que en empresas pequeñas que a lo mejor no tienen criterios más específicos, más definidos de evaluación, ¿ya? Por lo tanto están aceptados también por la NIC 1. Y luego vimos las fórmulas de costo, ¿cierto? Porque en todo esto se supone que estamos hablando con el costo. Recuerden, ¿cómo se evalúan? A través del costo o valor neto realizable, el que sea más bajo. Todos estos son cuando se evalúa con el criterio del costo. Entonces aquí tenemos como fórmulas de costo el de identificación específica, que está asociado a proyectos específicos, ¿cierto?, y que se pueden identificar específicamente en ciertos costos individuales, ¿ya? Por lo tanto, no es tan habitual, sino que se aplica solamente cuando se trata de proyectos específicos, ¿ya? Definidos. Y los otros son los que ustedes conocen en demasía, ¿ya? Que son estos dos que están acá abajo, en los de primera entrada, primera salida y costo promedio ponderado. ¿Y por qué no incluyo el de últimas entradas, primeras salidas? Ese ya no se usa. Ya, ¿quién dijo eso? Javiera, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ese ya no se usa, pero no se usa bajo normativa internacional, ¿cierto? La normativa internacional no lo acepta, ¿ya? No significa que no se use. Si lo usamos si mantenemos todavía utilizando la normativa nacional, todavía está aplicable. Es más, si nosotros vamos a los sistemas normativos internacionales, existen las US GAAP, las de Estados Unidos, que todavía lo incluyen dentro de las que son aceptables, pero lo están dejando de lado, ¿ya? Para asimilarse un poco a los criterios de las IFRS, ¿ya? Pero todavía lo incluyen. Pero efectivamente lo que dice Javier está bien. Bajo normas internacionales, el criterio últimas entradas, primeras salidas no es aceptable. Por eso no se menciona acá. Porque generalmente se mencionan esos tres métodos o fórmulas de costo. PEPS, WEPS y PPP, costo promedio, precio promedio ponderado. Entonces bajo NIF, estas dos. Y bueno, ahí está lo que significa, ¿ya? Y acá se dice: una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todas las existencias que tengan igual naturaleza y uso para la entidad. Claro,
las empresas deben establecer cuál es la fórmula de costo que están utilizando cuando están usando el criterio del costo, ¿no es cierto?, para evaluar su inventario. Es decir, ya, no solo la fórmula de costo que aplicamos es esta o esta otra, ¿ya? Y pudiera ser que haya cierto tipo de existencias que deban ser evaluadas a PEPS y otras que puedan ser evaluadas a PPP, ¿ya? Y eso tendría que explicarlo la empresa, el por qué, ¿ya? Pero siempre debe haber uniformidad, ¿cierto? Consistencia, en el sentido que dice que usará la misma fórmula de costo para todas las existencias que tengan igual naturaleza y uso para la entidad. Entonces puede que hayan otras con otra naturaleza y uso, y en vez de usar PEPS utilice PPP. Pero eso debe dejarlo expresado en las notas, ¿ya? Expresado específicamente en las notas, ¿ya? Entonces esto es importante que quede claramente establecido y que sea consistente, ¿vale? Es decir, que se mantenga en el periodo, a menos que se produzca un cambio en las circunstancias que haga necesario reconocerlas con cambiar criterio, pasar de uno o a otro. Terminamos con eso y pasamos aquí al valor neto realizable, ¿ya? Al BNR. Recuerden ustedes, ¿qué dice la norma sobre evaluación? Los inventarios se evalúan al costo o al valor neto realizable, el que sea más bajo, ¿ya? Pero todo esto tiene sus particularidades. El valor neto realizable, vamos a comenzar planteando ahí algunas cosas que se dicen aquí. Y dice, valor neto realizable, los activos no se valorarán en libros por encima de los montos que se espera obtener a través de su venta o uso, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esa valoración en libros significa que los costos, ¿cierto? El valor en libros no debe ser mayor a lo que se espera obtener a través de la venta o uso. ¿Y qué es lo que es el valor neto realizable? Acá abajo dice, valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para terminar su producción y los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta. Entonces habría que ver qué valor se obtiene de los productos que se tienen en el inventario, ¿cierto? Y si estos son distintos al del costo, ¿cierto? Debería estudiarse, bueno, ¿qué pasa? Si los costos están por encima de ese valor que se determina a través de este valor neto realizable, habría que rebajar ese valor del costo. Y eso significa hacer un ajuste para dejar el valor al valor neto realizable. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos de inmediato. Entonces dice aquí, los activos no se valorarán en libros por encima de los montos que se espera obtener a través de su venta o uso. ¿Cuándo ocurre esto? Costos que no pueden ser recuperables en el caso de que las existencias estén dañadas, obsoletas. Ese sería un caso, ¿ya? Y los costos quedan ahí establecidos y pueden ser muy altos. O si los precios han caído, si los precios han bajado mucho, y los costos entonces empiezan a exceder en las posibilidades de recuperación a través de la venta, porque los precios están muy bajos, o bien los costos han aumentado, ¿ya? Hay tres situaciones en que puede ocurrir, puede darse para llegar al valor neto realizable. Entonces la regla general es que el costo no debe superar el valor de venta o uso posterior o valor neto realizable, ¿ya? La metodología de cálculo se determina para cada tipo de producto o agrupación de similares. O sea, las empresas al término del periodo deben analizar por cada tipo de producto que tengan o una agrupación de ellos, ya generalmente las empresas tienen agrupaciones de productos muy similares, deben hacer un estudio cuál es su valor neto realizable y cuál es su valor del libro, de costo, con el fin de comparar, ¿cierto? Cuál está más bajo. Y si el valor de costo está más alto que el valor neto realizable, se debe hacer un ajuste, ¿ya? Para dejarlo correctamente representado el valor. Y ese ajuste se hace efectuando un cargo contra resultados operacionales, ¿ya? Y si se recuperara ese valor neto realizable, se reversa el castigo de la provisión cuando ésta exista. Esto cuando en la medida que haya una provisión. Entonces la clave está acá.
estos son, el costo no debe superar el valor de venta o superior o posterior de valor neto realizable. Está claro, el costo es el valor libros, ¿ya? El valor de venta, el valor neto realizable es un valor estudiado, ¿ya? Para cada tipo de producto o agrupación de similares. Y ahí se calcula el valor que se puede obtener de la venta menos los costos para realizar la venta, ¿ya? Y ahí sacaríamos el valor. Si el costo está, el valor del libro está por sobre ese valor que se determina, ese cálculo que se hace, quiere decir que debemos ajustarlo porque debemos evaluarlo a valor neto realizable que está más bajo. Pero eso significa rebajar el valor del libro, el valor de costo. Por consiguiente, se hace una rebaja de ese valor del libro, haciendo un cargo, ¿cierto?, contra una cuenta de resultados, con abono a inventario. ¿Ya? ¿Les va quedando claro esto, esta idea? ¿Dudas? Aquí en esta lámina dice, explico un poquito mejor, dice, las existencias serán valorizadas al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. ¿Por qué? Porque los inventarios no deben estar registrados en la contabilidad a un importe mayor del que sea posible recuperar mediante su venta. Ahí está la clave, ¿ya? Entonces el costo de la existencia comprenderá todos los costos de adquisición, de transformación y otros costos incurridos para la existencia, su ubicación y condición actual, ¿cierto? Y el valor neto realizable es el precio estimado de venta. Entonces aquí tenemos que comparar entre este costo, que va a ser el valor de libros, menos este valor neto realizable, que es un cálculo que se deberá realizar año a año, cerca al fin del periodo, para poder determinar la evaluación del inventario. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. ¿Alguien? ¿Miguel? ¿Nicolás? ¿Esteban? No, profe. No, profe. Ya. No, profe. Ambas Natalias. Natalia André, Natalia Cerón. No, profe. Ya. Vamos a ver un caso. Fíjense ustedes. Leamos lo que aparece ahí. Dice, la compañía El Maulino necesita medir sus inventarios. Maulino, porque yo soy de la región del Maule, por eso me identifico con mi región. La compañía El Maulino necesita medir sus inventarios entre el costo y el valor neto realizable. Y da estos antecedentes. Tipo de producto, computadores. Cantidad, 10 unidades. Precio de lista, 620.000 pesos. El precio, ¿cierto?, unitario. Y el costo unitario, el valor del libro, 580.000. ¿Ya? Adicionalmente, el Maulino incurre en los siguientes gastos al momento de realizar la venta de los computadores. Una comisión variable de venta del 10% sobre el precio de lista de cada computador vendido. Y además, se hará entrega de un pendrive por cada computador vendido, los cuales tienen un costo de 35.000. ¿Está muy alto ese valor del pendrive o está bien? Ahora están cada día más baratos. Efectuar el cálculo pertinente. Están cada día más baratos los pendrive y con más capacidad. Cuando recién aparecieron los pendrive hace como 15 años atrás, tenían una capacidad muy baja, poco superior a lo que era un disquete. ¿Ustedes conocieron los disquetes? Sí. Ya. Bueno, que ya pasaron de moda. Entonces, antes había que andar con un lote de disquetes en la mano. Bueno, y reemplazaron a los disquetes, pero al comienzo las capacidades no eran muy altas, y ahora tenemos pendrive que tienen las tremendas capacidades. Bueno, este es el planteamiento del caso, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular el valor neto realizable y el costo, ¿ya? Bueno, el costo ya lo conocemos, el costo individual, este es el valor del libro, 580.000. Entonces tenemos que calcular ahora el valor neto realizable, con los datos que nos dan, ¿ya? Queremos vender 10 unidades, ya sabemos que el precio de lista individual son 620.000, ¿ya? Y
tenemos que entonces calcular el valor neto realizable para este producto. ¿Está claro? El costo ya lo tenemos aquí. Lo que tenemos que, recuerden, los inventarios se evalúan al costo, al valor neto realizable, que es el que sea más bajo. Entonces la empresa aquí va a hacer una venta, pero no sabe cómo evaluar los inventarios, ¿cierto? Si al costo o al valor neto realizable, para dejar correctamente reflejado en sus registros. Y ya tiene claro lo que es el monto del costo, pero no tiene claro el valor neto realizable. Entonces hay que calcularlo, y eso es lo que tendrían que hacer ustedes. Véanlo tranquilamente un minuto antes que veamos la solución, que la tengo aquí, como para que vayamos viendo la solución. Lo que tienen que hacer ustedes es determinar el valor neto realizable. ¿Y qué es lo que es el valor neto realizable? Se lo voy a decir para que tengan claro. Precio estimado de venta menos los costos estimados para terminar su producción y los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta. Entonces, en el ejercicio tenemos el precio, tenemos otra serie de gastos, hablemos de gastos, que aquí habla de costos estimados para llevar a cabo la venta. Tenemos una serie de gastos en el caso necesarios para llevar a cabo la venta. ¿De acuerdo con eso? Échenle una mirada a ustedes rápida, así es. ¿Cuál sería el cálculo del valor neto realizable? ¿Alguien tiene alguna opinión? Eh, 523.000, ¿no? ¿Cómo lo obtuviste? Dime. Le resté a los 620.000 el Sí. 10%. ¿Ya? Y después le resté los 35. Perfecto. Javiera, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien está de acuerdo con Javiera o no está de acuerdo con Javiera? Para completar tu idea, Javiera, una consulta. Tú llegaste a 523.000, me dijiste. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué cifra es esa a la que llegaste? El valor neto realizable. Perfecto, ese valor neto realizable. Y tú tienes ahí los dos datos, entonces. ¿Cierto? Sí, es que yo tomé el 10% como... Ay, no sé cómo explicarlo, perdón. Sí, sobre el valor sobre el valor del precio. Sí. Sí, está bien. No, sí, está bien. Si no te estoy discutiendo, estoy diciendo que tienes el valor neto realizable, ¿cierto? Ese 10% serían 62.000, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces llegaste al valor neto realizable. Y tienes ahí un valor. Y tienes que cotejarlo con ¿qué? ¿Cómo dejarlo con qué? No, cotejarlo, compararlo Con el costo. con el Con los costo. 580. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es más alto? El costo sería más alto. Claro. ¿Y qué significa eso entonces? ¿Cuál criterio debería usar? Que habría que usar el valor neto realizable. Perfecto. Pero hay un problema. Que el valor de costo o valor libro, como dice ahí, es más alto. Y si quieres evaluar el valor neto realizable, tienes que hacer un ajuste, ¿cierto? Para rebajar el valor del inventario al valor neto realizable. ¿Ya? Entonces está bien el cálculo que hiciste, pero viene la patita posterior, Ya. que es la que te estoy planteando.
¿Alguien más quiere? Javier está muy bien en lo que plantea. ¿Alguien más quiere comentar? Atrévanse. Natalias. Miguel. Esteban. Mauricio, no sé si está. Nicolás. Pero, profe, ¿qué más quiere que digamos si ya la Javiera lo dijo? Ya, o sea, eso quiero que me digan, pues, si concuerdan o no concuerdan, si Sí, podrían tener otra mirada. Sí, eso quiero que me hay que digan. hacer el ajuste nomás. ¿Cómo? Solo habría que hacer el ajuste. Ya, ¿y qué ajustaría? Habría que rebajar los inventarios. Gastos por ajuste de valor neto realizable contra inventario por la diferencia. Ya, perfecto. Eso es lo que quería que me dijeran. Pues, si por eso usted les estaba pidiendo que intervinieran, para que intervengan todos. Si Javiera dijo el grueso del caso, digamos. ¿Mm? Pero participen todos. Ya, entonces el ajuste sería, Miguel, ¿cómo lo haría usted? Haría el asiento de una partida de pérdida, que sería gasto por ajuste del valor neto realizable contra Ya, inventario, por 57. perfecto, perfecto. Comentario a lo que dice Miguel. ¿Iba a decir algo más, Javiera? No, profe. Ya. Veamos la solución, pues ya que intervinieron solamente dos, es importante que estén. Esteban, ¿qué me dice usted? Profe, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, que no sé cómo más aportar, pero estoy viendo la diapositiva en línea. Ya, perfecto. Ya, vamos a la solución planteada. Entonces, efectivamente, obtenemos el valor neto realizable individual, ¿cierto? Los 523.000 que muy bien dijo Javiera. Pero como estamos calculando para una venta de 10 computadores, ¿cierto? Lo hacemos así. Y el costo por los 10 computadores son 5.800.000. Entonces, claro, el costo es más alto. Y por lo tanto, tenemos que evaluar a valor neto realizable, de acuerdo con el criterio, cierto costo o BNR, el que sea más bajo. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ajustar esa diferencia y efectuar entonces el asiento contable que dijo Miguel, ¿cierto? Que es gasto por ajuste a valor neto realizable contra inventarios, ¿cierto? Así dejamos los inventarios en el valor que corresponde. ¿Ya por qué? Por esa norma que dice que los inventarios no deben estar registrados en la contabilidad a un importe mayor del que sea posible recuperar mediante su venta. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que rebajar el inventario. La NIC 2 habla mucho de la rebaja del monto, que tiende a confundir. ¿Ya? Esa rebaja del monto es esta, porque lo que estamos haciendo es rebajar el monto de los inventarios. ¿Ya? Eso es, estamos rebajando el monto de los inventarios al calcularlo a valor neto realizable. Eso es lo que ocurre cuando evaluamos a valor neto realizable. Entonces, ¿qué pasa? Que al término del periodo las empresas deben efectuar el cálculo sobre sus inventarios para ver si los evalúan al costo al valor neto realizable, o si la evaluación que tiene el libro está correcta y por lo tanto pueden seguir usando las fórmulas de costo que estimen necesarias, ¿ya? Y que no se presenta la situación que plantea el valor neto realizable. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener presente. Es el desarrollo de este caso. Pero vamos a ver otras circunstancias, otras situaciones que pudieran aparecer a continuación del mismo caso que planteo. 4 situaciones más. Dice, planteemos la misma situación, pero sin la entrega a los pendrives y con un 10% de comisión. ¿Ya?
sin la entrega de los pendrive. Entonces empecemos a jugar con eso. Entonces mantenemos el precio listo unitario, la comisión se mantiene, ¿cierto? Y sacamos el valor neto realizable. Tenemos el valor neto realizable aquí, pero se mantiene el costo. Tenemos otra vez diferencia, el costo es más alto que el VNR, por consiguiente tenemos que ajustar, ¿cierto? Gasto por ajuste a valor neto contra inventarios. Pero después tenemos otra situación, que el costo sea más bajo y manteniendo el 10% y la entrega del pendrive, ¿ya? Entonces llegamos aquí a los mismos 523.000 que llegamos en el primer caso, la primera situación que plantea el caso, y nos da entonces el valor del VNR por los 10 computadores, cotejamos con el nuevo costo, ¿cierto? Los 520.000, y como es más bajo, no requiere ajuste, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos evaluando a este valor, ¿ya? Así que ahí no habría que hacer ni un ajuste. Otra situación, con un precio más alto y manteniendo el costo inicial, el 10% y la entrega del pendrive, ¿ya? Entonces aquí subimos el precio, menos el 10%, ¿cierto? Menos el pendrive, nos da el valor neto realizable, el VNR por los 10 computadores, comparamos con el costo y el costo es más bajo, por lo tanto no hay ajuste. Y una última situación, con el precio más bajo, manteniendo el costo inicial, el 10% y la entrega del pendrive, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el precio más bajo, el 10%, el pendrive, nos da el valor neto realizable 505.000, por los 10 computadores 5.050.000, cotejamos con el valor de costo y no requiere ajuste, ¿ya? ¿Por qué? Porque el costo es mayor que el... A ver, aquí hay un error, ¿eh? Aquí hay un error, porque el costo es más alto. Aquí sí que requeriría ajuste, ¿ya? Siendo más alto requiere ajuste. O sea, en este caso, fíjense ustedes, lo que yo quiero demostrar, sí, que esto hay que corregirlo, porque si este es más alto, requiere ajuste, sí requiere ajuste, ya por estos 750.000, ¿ya? Así que lo voy a corregir. ¿Qué es lo que quiero demostrarles con esto? Es lo que dice la NIC 1, ¿cierto? Que esta situación se puede presentar por un alza en los costos, ¿cierto? Estacional o por alguna situación excepcional, por variaciones en los precios, como puede ocurrir aquí, una variación en el precio, que en estos dos casos hay variación de precio, ¿ya? Entonces en uno no requiere ajuste y este sí requiere ajuste. Variaciones en el costo, que hay una variación en el costo, o alguna variación en las condiciones, como aparece acá, en que omití la entrega a los pendrive. ¿Se fijan? Entonces hay que ir analizando las situaciones como para calcular y poder establecer. La empresa lo que tiene que hacer al fin del periodo es examinar para cada grupo de inventarios o para cada inventario en particular la situación que podría obtener de acuerdo con sus costos y la realidad de lo que obtendría de acuerdo con el valor neto realizable, ¿ya? Y hecho ese análisis, establecer el método de evaluación. Yo parto diciéndoles lo siguiente: lo habitual es que se evalúe al costo. Eso es lo habitual, evaluar al costo, ¿ya? Excepcionalmente, ¿cierto? Hay que estudiar cuando hay alguna situación particular que ocasione, por alguna situación estacional, que ocasione baja en los precios, que ocasione alza en los costos, que nos quedemos con algunos productos, algunos inventarios que están sin movimiento por distintos motivos, ¿ya? En una lámina anterior se plantea que pudieran estar dañadas, obsoletas, y que estén en bodega teniendo un costo financiero, una carga financiera alta. En ese caso, puede que haya costos que no puedan ser recuperables rápidamente. Y por consiguiente, eso va a ocasionar que el costo sea más alto, ¿ya? Entonces, todas esas situaciones pueden afectar la evaluación de los inventarios. Esto de las existencias que estén obsoletas,
¿ya? O dañadas es bien frecuente, ¿ya? En la realidad. Hay muchas empresas que compran inventario, que compran existencia, que no logran ser vendidas, ¿cierto? Y que cambian las condiciones, cambian los intereses de los consumidores, de los usuarios, y quedan obsoletas. ¿Ya? Si no son liquidadas oportunamente, pasan a ser una carga en el inventario. Por lo tanto, incrementan el costo del inventario, ¿ya? O aquellas partidas que están dañadas y que no se les puede dar otra finalidad, ¿ah? Y puede que aumenten el costo si no están manejadas correctamente, como para castigarlas, como para provisionarlas. Entonces ahí las empresas empiezan a ¿cómo se llama?, establecer algunos criterios de provisión por pérdidas de inventario. Así como hay estimaciones para deudas incobrables, también se hace una provisión para pérdidas de inventario, a las cuales se puede recurrir como para ajustar estas mercaderías dañadas o que haya que castigar o dar de baja, ¿ya? Entonces a eso se refiere estas situaciones. Y que podrían llevar entonces a que la evaluación tenga que hacerse a través del valor neto realizable y que haya que ajustar, porque cada vez que se llegue a establecer que haya que ajustar a valor neto realizable, significa que van a tener que ajustar el inventario, ¿ya? Van a tener que hacer esto, este asiento. O sea, significa rebajar el inventario, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se puede valuar a un valor mayor que el que se puede recuperar de esos inventarios, ¿ya? ¿Les quedaron claros los casos? Aquí está claro que hay un error que no me fijé, que sí requiere ajuste aquí, ¿ya? Pero ya lo voy a corregir, pero les voy a subir esta presentación con el dato corregido. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Quedan dos elementos para terminar lo que es la NIC 1. Uno es el reconocimiento como gasto y el otro es la información a revelar, ¿ya? Que son dos elementos importantes que tiene la norma. Primero vamos al reconocimiento como gasto. Entonces, cuando las existencias son vendidas, el valor del libro de las existencias debe ser reconocido como un gasto del periodo en el cual el ingreso relacionado es reconocido, o sea, la relación costo-ingreso, ¿ya? Costo-ingreso. Lo tienen claro, ¿cierto? Cuando hay una venta, tenemos un ingreso, ¿no es verdad? Supongamos caja o banco a venta o cliente a ventas, ¿cierto? Y tenemos además costo-venta a inventario, ¿no es verdad? Entonces, ese costo es se reconoce como un gasto. ¿Ya? Y todas las demás pérdidas de la existencia será reconocida como un gasto en el periodo en que ocurra el castigo o la pérdida del inventario. Pero cuando son vendidas, se reconoce como un gasto del periodo en el cual hay un ingreso relacionado. Se reconoce el gasto y se reconoce el ingreso. Hay una correlación ahí. Ingreso-gasto. Y por eso cuando ustedes vieron costo, tenían muy claro que había un ingreso, que los costos se dice que son generadores de ingresos. Entonces, están asociados. Se reconoce un costo, se reconoce un ingreso. Van asociados. Luego tenemos la información a revelar. Entonces, si nos vamos generalmente a las notas, a los estados financieros, ¿qué es lo que aparece en la nota específica sobre existencia, sobre inventarios? Lo vamos a ver a continuación. Aparece una clasificación de las existencias. Aquí tienen ustedes algunos de ellos. De ahí pueden haber otros, pero al menos estos. Mercaderías o materiales, ¿cierto? Materias primas, suministros, productos en proceso, productos terminados, ¿ya? Y van a aparecer en la nota correspondiente al rubro de existencia o de inventarios. Siempre van a aparecer revelada esta información, el detalle. Y van a aparecer los montos y seguramente se va a dar una explicación respecto de cada uno de ellos. Pero ¿qué otra información se debe revelar? Las políticas contables. Ustedes acaban de
ver, que acabamos de ver en la NIC 8, ¿cierto? Lo que son las políticas contables. ¿Y qué son las políticas contables? Entonces, bueno, significa que las políticas contables deben quedar establecidas en las notas de los estados financieros, y generalmente se plantean en las primeras notas. Y esas políticas sobre cada materia, sobre cada rubro, van expuestas en esas notas que están en los primeros lugares de las notas de los estados financieros. ¿Ya? Y van también expuestas en la nota específica muchas veces, ya de cada rubro. Entonces dice, políticas contables adoptadas para la valoración de existencia, incluyendo la fórmula de costo utilizada. Entonces dice, por ejemplo, en esta empresa los inventarios se evaluaron al costo y se utilizó la fórmula de costo del precio promedio ponderado. ¿Ya? Ahí tendríamos un ejemplo. Eso es súper importante. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una auditoría bajo NIF y están evaluando los inventarios, van a ver los montos, van a probar existencia, porque seguramente van a tomar un inventario físico, ¿cierto? Van a probar existencia, pero luego tienen que evaluar ese inventario y examinar la evaluación que hizo la empresa. Al examinar esa evaluación van a tener que analizar los criterios para determinar por qué la empresa optó por el costo o por el valor neto realizable. Y verificar si eso quedó plasmado en la información a revelar, en las políticas contables. Entonces la política contable va a decir, la política contable adoptada para la valoración de las existencias es el costo o el valor neto realizable el que sea más bajo. Eso va a decir. En este caso se optó por el costo, ¿cierto? Y su fórmula de costo es el PPP. Eso es parte del trabajo que ustedes deben hacer como auditores, ese dato comparativo, para obtener información. Y luego harán el análisis, aplicarán las técnicas de auditoría, tomarán muestras, examinarán esos mismos inventarios que recontaron a través del inventario, podrán evaluarlo, ¿ya? Y ahí probar entonces que estén evaluados correctamente, de acuerdo con el criterio que haya establecido la política contable, ¿ya? Bueno, el valor libre total de existencia, el valor libre en cada una de las clasificaciones que resulta apropiada. ¿Cuáles son las clasificaciones? Estas clasificaciones, ¿ya? El valor libre de las existencias contabilizadas al valor razonable menos los costos de venta. Hay circunstancias que no están evaluadas ni al costo ni al valor neto realizable, sino que al valor razonable menos los costos de venta. Y eso debe explicarse. Hay situaciones específicas, ¿cierto?, que pueden llevar a que se evalúen al valor de mercado, digamos, existente a la fecha de cierre, cuando a lo mejor no se conoce bien el costo o no se conoce bien el BNR. El monto de las existencias reconocidas como gastos durante el periodo. Esto va a ir en el estado de resultados, el costo de venta, ¿cierto?, o costo de la explotación. ¿Ya? Monto de los castigos de existencia que se hayan reconocido como gastos. También, seguramente va a ir también al estado de resultado y también en el estado de situación financiera. Pero una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa con las empresas que, bueno, la mayoría deben ser que vende distintos productos y unos su valor menor el costo y en otros productos el valor neto realizable? Buena pregunta. Por eso a fin de periodo la empresa tiene que hacer un análisis, ¿cierto?, respecto a los distintos productos, la composición de su inventario. Y reconocer cuál es el criterio y cuál es la condición que presentan los inventarios. Efectivamente podría aparecer una situación como la que plantea usted, Miguel, que haya algunas que está correcto valorarlas al costo y otras que habría que valorarlas al valor neto realizable. Entonces, en las notas de los estados financieros debería dejarse indicada esa situación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la NIC 2 plantea que debe efectuarse el cálculo, ¿ya?, de acuerdo con cada producto del inventario o con grupos de productos, ¿ya?, con grupos homogéneos de productos.
Yo creo que a veces la cartera, por decirlo así, de producto es muy alta, difícil hacerlo producto por producto. Entonces se hace con productos muy homogéneos, digamos. ¿Ya? Y eso nos permite determinar entonces si los costos están bien o necesitan un ajuste, si es a valor neto realizable. Porque de otra forma sería muy difícil. Cuando hay empresas que tienen una cartera de productos, ¿cierto?, de inventario, de miles de productos. Entonces, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo sabemos cuáles son los...? Entonces hay que agruparlos, ¿cierto? Hay que hacerlos por grupos y una evaluación por grupo. Y esa evaluación por grupo permite entonces establecer cuáles se evalúan a costo y cuál es valor neto realizable. ¿Ya? Y habitualmente se obtiene un criterio, no hay grandes incidencias, pero sí debe plantearse en las notas de los estados financieros, ya que determinados rubros se debieron evaluar a costo y otros a valor neto realizable, ¿ya? Para poder dejar ajustado de acuerdo al valor más correcto, porque esa situación efectivamente se puede dar. ¿Alguna duda, Miguel, adicional? ¿Está claro? No, profe, muchas gracias. Después, el monto de cualquier reverso de rebaja que sea reconocida como una reducción del monto de existencia reconocida como gasto. Esto es cuando se utiliza una provisión. Las circunstancias o hechos que resultaron en el reverso de un castigo de la existencia, está asociado a lo anterior. En los castigos de existencia. ¿Cuándo se castigan las mercaderías? Cuando ya están dañadas, ya no tienen ningún uso para la empresa. Deben ser castigadas, deben ser sacadas del inventario porque están representando un costo, ¿ya? Y ese costo entonces debe reconocerse y deben sacarse del inventario porque lo están distorsionando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, por experiencia, les digo, hay empresas que tienen bodegas con una buena cantidad de repuestos, por ejemplo, de maquinaria, que ya no se utilizan, que quedaron obsoletos y que se mantienen en bodega por un tiempo largo. Esa no es una buena práctica, mantenerlas por un tiempo largo, porque, bueno, hay que tomar una decisión respecto de ellas. Algunas están deterioradas, otras... ¿Qué decisión podríamos tomar, por ejemplo, con repuestos o productos que ya no los podemos utilizar? ¿Por qué? Porque a lo mejor son repuestos o son productos que respondían a un producto específico que se elaboraba en la empresa y que dejó de elaborarse y quedaron todas esas existencias en bodega, ¿ya? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué podríamos hacer con eso? Antes de tomar la decisión de castigarlas, ¿qué podríamos hacer? Doy el ejemplo, por ejemplo, repuestos de maquinaria, qué sé yo, que ya no se puedan utilizar, pero que están en buen estado. ¿Qué podríamos hacer? O prendas, por ejemplo, de vestir que quedaron obsoletas porque cambió el periodo y ya no fueron liquidadas oportunamente y al año siguiente ya no sirven. Y las tenemos incorporadas en el inventario, están significando un costo. ¿Qué deberíamos hacer? Porque no se olviden que si están significando un costo, están aumentando el costo. Cuando tengamos que evaluar, entonces vamos a tener que ajustar ese valor del inventario para evaluar el valor neto realizable. Y va a significar entonces que tengamos que rebajar el valor del inventario, ¿ya? Pero con el daño de que mantenemos esa existencia aún en bodega, ¿ya? Entonces hay un costo financiero ahí. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué medidas sugieren ustedes como ejemplo? ¿Qué podríamos hacer con esas partidas de inventario antes de efectuar el castigo? En términos de gestión, ¿qué podríamos hacer? No se puede como intentar venderlas. Por ejemplo, en caso de repuesto, ¿habrá algún taller o algo
que les puedan servir, como para sacarle algún beneficio, porque si los castigamos no vamos a obtener ningún beneficio por eso. Exactamente, Javier. Exactamente, así es. Así es. Un criterio sería intentar venderlas, enajenarlas, ¿cierto? Para obtener algún beneficio, ¿ya? Y con eso las daríamos de baja a través de una venta. Las daríamos de baja el inventario, pero obtendríamos un beneficio, ¿cierto? Aunque no sea un gran beneficio, pero hasta podría venderse hasta abajo del costo. Pero la pérdida a lo mejor sería más baja que castigarlas totalmente. Efectivamente, esa es una alternativa, mirándola en términos de gestión, ¿ya? Efectivamente. ¿Qué otra alternativa? Está muy bien eso. Se me ocurre otra cosa, pero no sé si sirva. Por ejemplo, en caso de prendas, se pueden como donar a algo, porque las donaciones igual tienen beneficios para la empresa, pero no sé si solo son como monetarios. Pero, por ejemplo, en caso de la ropa, donarla a alguna, no sé, fundación Sí. o algo, no sé si servirá. Muy buen punto. Exactamente. Se podrían donar también. Pero buscarle una forma. Entonces tenemos dos, Javiera, ¿cierto? Enajenarlas, con eso las sacamos del inventario y obtenemos un beneficio, ¿ya? O un castigo menor o una pérdida menor de la que podríamos tener al castigarla. U otra alternativa podría ser donarlas, ¿cierto? Y no sé si a través de esa donación vamos a obtener algún beneficio tributario. La verdad es que no lo tengo claro. Habría que ver los tipos de empresas, cuáles están afectos o no. Pero sería una forma de sacarlas del inventario, disminuirlas del inventario a través de esa donación. Y para donarlas, obviamente hay que evaluarlas, en fin, porque para poder ajustarlas y sacarlas del inventario correctamente. Entonces ahí tenemos dos alternativas de gestión. ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ya? Hay otra alternativa, una tercera, que sería tratar de reutilizarlas, ¿cierto? Para otros productos. En el caso de una empresa productora, a lo mejor darles otro uso, digamos. ¿Ya? Depende del tipo de producto que se trate. Si son de repuestos de maquinaria, ¿cierto? Algunas partes, piezas de partes que se están produciendo, tratar de, no sé, de darles un uso que permite utilizarlas en la producción. Y habría que estudiar caso a caso el producto. Entonces, bueno, alternativas hay de gestión, pero que hay que agotarlas. ¿Ya? A lo que quiero llegar, hay que agotarlas antes de tomar la decisión del castigo. ¿Ya? Y si una vez agotada todas esas instancias de gestión, ya bueno, no se pudo ninguna, entonces bueno, hay que castigarlas, y ese castigo no es llegar y decir ya las vamos a sacar y todo, tiene que haber una decisión, ¿cierto? Que esté fundada, que haya documentos de respaldo, ¿cierto? Que pues si estamos haciendo la auditoría y les dicen que castigamos la empresa dice castigamos tantos productos del inventario, bueno, ¿dónde está el respaldo de esto? ¿Ya? ¿Por qué se llegó a este castigo? ¿Agotaron ustedes los medios de gestión como para obtener algún beneficio de esas mercaderías? ¿Qué tipo de productos eran? ¿Cierto? El costo que significaban. Tiene que haber alguna documentación de respaldo. Tiene que haber una autorización para que se efectúe eso. Tiene que haber un estudio previo, ¿cierto? Que cuantifique, ¿cierto? El monto, el impacto que está significando en el inventario esta situación. Entonces, con eso tendríamos efectivamente una serie de condiciones como para poder llegar al castigo. ¿Ya? Así que, efectivamente, Javier, estuvieron muy bien esos dos puntos, le podríamos agregar un tercero y a lo mejor hay otras alternativas.
y luego llegar al castigo. Pero el castigo debe ser fundado, debidamente autorizado, y obviamente significa una rebaja del inventario. ¿Ya? Bueno, y al final, otra cosa que se debe revelar, el valor libre de las existencias pignoradas en garantías de pasivos. Quienes estuvieron conmigo en auditoría el semestre pasado, yo les expliqué lo que eran las existencias pignoradas, ¿cierto? ¿Qué son las existencias pignoradas? ¿Qué son existencias pignoradas, Natalia Cerón? Natalia. No sé, profe. No sé, profe. Ya. ¿Qué son existencias pignoradas, Esteban? Profe, no sé, no recuerdo muy bien. Nicolás. Tampoco me acuerdo, profe. Miguel. No me acuerdo, profe. Son desmemoriados ustedes. En las notas de los estados financieros generalmente dice no existen existencias pignoradas en la fecha de cierre de los estados financieros. O bien se entregaron existencias pignoradas en tales y tales condiciones y circunstancias. Existencias pignoradas simplemente son mercaderías entregadas como garantía, ¿ya? Entregadas como garantía, por eso dice pignoradas en garantías de pasivos. Aquí está, esto es, ¿cómo se llama? Hay una redundancia que es pignoradas en garantías, porque pignorar es sinónimo de garantizar, ¿ya? Existencias entregadas en garantía. Eso significa existencias pignoradas, entregar existencia en garantía de algo, ¿ya? Hay empresas que solicitan un crédito a la banca y entregan como garantía. Ustedes saben que hay garantías reales, por ejemplo. Las garantías reales son aquellas que el deudor entrega en garantía un bien, ¿ya? Un bien inmueble, la vivienda o las instalaciones de la empresa, ¿cierto? Un terreno. Esas son garantías reales. Pero también pueden entregarse existencias en garantía. Y hay ciertos instrumentos financieros, ¿cierto?, que consideran esta entrega de inventarios en garantía o pignorados. Y se conocen como warrants, entre otros, los warrants. Y hay otra evolución de los warrants también. Y los warrants significa entonces que se toma un crédito o una entidad financiera y se deja en garantía una cierta partida de inventarios, ¿ya? Y si la empresa no cumple el pago de los créditos, la entidad financiera puede hacerse parte de esas existencias que quedaron pignoradas, ¿ya? Bueno, y hay situaciones. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pignorar y hipotecar? Es muy parecido, porque la hipoteca es una garantía también. La hipoteca es una forma de garantía. Te deja su vivienda entregada, hipotecada, ¿cierto?, al banco. Doy un ejemplo de lo más habitual. Como garantía de que va a cumplir con las obligaciones que tiene de pago, ¿cierto? ¿Se usa más Sí. como para bienes inmuebles? O... Claro, la hipoteca, claro, para bienes inmuebles. Exactamente. Sí, para bienes inmuebles. No podríamos hablar de hipoteca para las existencias, que son entregadas por garantía, porque además tienen características distintas. Las existencias son de periodos más cortos, ¿cierto? Son de periodos operacionales más cortos. Los inmuebles, obviamente, que tienen periodos más largos. Por eso se habla de existencias entregadas para garantizar un crédito durante un periodo estacional corto. No de largo plazo, porque esas existencias pueden variar o pueden deteriorarse, pueden, en fin,
perder valor. Así que hay una diferencia. La hipoteca es un tipo de garantía, pero para operaciones con inmuebles, ¿cierto? De propiedad, plantilla y equipo. La más conocida, ¿cierto? Es la común, quienes compramos alguna vivienda y tomamos un crédito, ¿cierto? De la banca y queda como garantía, se hipoteca la vivienda. En caso de no pago, la entidad financiera la liquida, ¿cierto? Hace efectiva esa hipoteca. A eso se refiere. Esa es la diferencia. Es una garantía también. Cuando hablamos de existencias pignoradas en garantías de pasivo, pero son pasivos más de corto plazo, no un pasivo de largo plazo. ¿Ya? Yo tengo entrego en garantía una mercadería para garantizar el pago por un pasivo que es de corto plazo. ¿Ya? Esa es la diferencia, Javiera. Ya, profe, gracias. Y esa es lo último con respecto a la presentación. Nos quedan algunos minutos. Nos alcanzamos a compartir, tenía un montón de estados financieros que mostrarles. Pero bueno, los vamos a ver en la próxima clase, porque se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea mejor. Porque en la tarea les voy a hacer llegar unos estados financieros para que analicen justamente ciertas situaciones. Se las iba a explicar ahora, pero bueno, ya se nos fue encima el tiempo. Les voy a explicar. Si yo tomo un estado financiero cualquiera de una empresa y les digo a ustedes, analicen las existencias o los inventarios. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Valeria, ¿qué haría usted? Me iría a las notas o a las políticas de la empresa para ver cómo están registrados. Perfecto. No, Perfecto, Valeria. Sería las notas específicas del rubro y también a las políticas contables sobre el mismo rubro. Hay que ver las dos cosas. ¿Ya? Bueno, y además, obviamente, el saldo que aparece en el estado de situación financiera o el balance. ¿Ya? Y ver todo lo que se refiere a existencia, toda la información que pueda aparecer dentro de las notas y que tenga alguna incidencia. Entonces ahí ustedes tendrían que ver criterios de evaluación, ¿cierto? Todos los criterios de evaluación van a estar en las notas, las políticas sobre la materia que se trate, las estimaciones, si es que hay estimaciones, ¿ya? La determinación si hay mercaderías pignoradas, en fin, una serie de situaciones que tienen incidencia con los inventarios. Puede haber una explicación del por qué se evaluaron a valor neto realizable y no al costo, por qué se tomó esa decisión, o bien si había una parte que se evaluó al costo y otra a valor neto realizable, o bien se tomó la decisión de tomar por grupos, ¿cierto? Y por unidades de negocio, y decir, bueno, si bien es cierto que hay algunas que pues deberíamos valorarlas a valor neto realizable, pero hagamos pesar, ¿cierto?, el criterio general. La mayoría las tenemos que valorar al costo, incorporémoslas todas al costo y asumimos la eventual pérdida que pudiera haber por eso, ¿ya? Y se evalúan todas al costo, se pudiera tomar también ese criterio, ¿ya? A pesar de que algunas partidas tuvieran que evaluarse a valor neto realizable, ¿ya? Entonces habría que ver con las unidades generadoras de efectivo. Hay unidades generadoras de efectivo y unidades que nos pueden determinar si dentro de una unidad generadora de efectivo pueden haber partidas de inventario que sean valuables al costo y otras al valor neto realizable, y se opte por evaluar al que convenga más a esa unidad generadora de efectivo, o UGE. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de información que va a aparecer en los estados financieros.
Otra cosa que puede aparecer en los estados financieros, pues se han formado provisiones, ¿ya? Se han provisionado, se han tomado provisiones para hacer frente al eventual daño por el inventario, inventarios deteriorados, pérdidas de inventario, por cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en esos casos, se toma una provisión, igual como se toma una estimación de deudores incobrables, ¿ah? De la misma forma. ¿Y cómo se ha usado esa provisión? Probablemente haya casos en los cuales la provisión se ha usado, ¿vale? Es decir, tenemos la provisión formada, seguramente una cuenta de resultados, contra la provisión por inventarios, y cuando castigamos alguna mercadería, puede que la carguemos a esa provisión, ¿ya? Y vamos disminuyendo la provisión de que tenemos formada, ¿ya? Y ese castigo lo hacemos contra la provisión. Entonces, ahí tenemos que analizar, de acuerdo a cada empresa, las situaciones que van a encontrar. Entonces, yo les voy a asignar para esta tarea, ¿cierto? Y que va a reemplazar el control número 1, les voy a asignar a cada uno un estado financiero, y que van a tener situaciones, algunas similares, otras distintas, y para que ustedes las analicen y respondan lo que les voy a solicitar, ¿ya? ¿Alguna duda? Antes de terminar. ¿Ninguna? No, profe, por mi parte. Ya, de acuerdo. Entonces terminamos. Profe, Que les vaya bien. Cuídense y nos estamos viendo esta otra semana, si Dios quiere, y les voy a hacer llegar el caso para que lo respondan. Van a tener plazo hasta el lunes en la mañana. Así que... Profe, la Bárbara tiene problemas con el micrófono. No se escucha, pero creo que tiene una duda. Ya, Que me está hablando aquí por el teléfono. perfecto. Ya. De acuerdo, dígale que no hay problema, dígale a Bárbara. Dice que pregunta por el control, que no escuchó bien. ¿Pregunta Bárbara? Claro, sí. Sí. Ella. Sí. Lo repito, voy a reemplazar ese control del lunes, ese control formal que pensábamos hacer, por un caso que se los voy a enviar a más tardar el viernes en la mañana, para que lo desarrollen con plazo de entrega el lunes a mediodía, antes de la clase. Y lo analizamos en esa clase. Además que esta otra semana va a haber una jornada de, no me acuerdo el nombre que puso la universidad, pero supongamos jornada de reflexión, en que se van a tratar a lo mejor otros puntos. Y bueno, y aparte de eso, de conversar esas cosas, podemos ver algunos elementos de este caso, pero ese sería el plazo, ¿ya? Entonces el control número 1 sería reemplazado por el caso que les voy a mandar. Espero que Bárbara haya escuchado. Y si no, usted le dice Valeria. ¿Ya? Sí, me dice que sí. Que no quedó claro. Es ¿verdad? Gracias, profe. No, sale lo mismo. Ya, Valeria, gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios quiere, y cuídense. Terminar por... Profe, otra consulta. Sí. ¿El caso va a ser como el caso que hicimos en auditoría financiero? Valeria, ¿cómo? Perdón, no le escuché. Que si el caso que nos va a dar va a ser similar al que hicimos en auditoría de estados financieros. Sí, similar. Ya. No igual, muchas gracias. Sí. Bien. Buenas tardes, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao.